Hola, mi nombre es Aranza y hoy voy a hablarles sobre Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es una de las obras más famosas del afamado escritor inglés Daniel Defoe, publicada en 1719, y es considerada la primera novela inglesa. Se trata de una autobiografía ficticia del protagonista, un náufrago inglés que pasa 28 años en una remota isla desierta. Probablemente la historia estuvo inspirada en los hechos reales ocurridos a Alexander Selkirk, quien fue un marinero escocés que estuvo durante 4 años y 4 meses como un náufrago en una isla desierta en la zona central de Chile, aunque la isla se ubica cerca de la desembocadura del río Orinoco y no en el Océano Pacífico en la novela. Defoe construyó una trama sencilla y auténtica, haciendo alegoría a un símbolo del colonialismo, del hombre perfecto y de la moral suprema. Robinson Crusoe es una de las clásicas novelas de aventuras. Argumento. Nuestro protagonista, Robinson Crusoe, es apenas un joven cuando decidió que quería ser marinero y ver el mundo, por lo que al cumplir la mayoría de edad se embarca por primera vez, sin la aprobación de sus padres, hacia Londres. Es aquí cuando comienza la novela y en el que el narrador, Robinson, nos relata el giro radical que tomó su vida a raíz de ser un marinero. En su primer viaje las cosas no le salen como lo planea. Incluso lo describe como el peor error de su vida, siendo secuestrado por piratas y terminando por ser vendido como esclavo en África. Logró escapar de la esclavitud luego de 2 años y con ayuda de un capitán portugués se dirige a Brasil, lugar donde se instaló por varios años. Luego de 4 años en Brasil, a Robinson se le presenta la oportunidad de volver a navegar hacia África, pero en ese viaje es donde comenzará su verdadera desgracia, que fue el naufragio del barco y vivir en una isla desierta. Robinson logra sobrevivir a las desgracias y tras varios años en la isla, tratando de vivir lo mejor posible en ella. Ahí se da cuenta de que no es el único hombre viviendo y que sus desgracias apenas acababan de comenzar. Aspectos formales. La escritura de la obra se encuentra en primera persona, siendo narrada por el mismo Robinson. A mí por lo general este tipo de aspectos literarios no suelen encantarme, ya que suelen hacernos ver lo voluble que puede ser un protagonista. Pero este no es el caso de Robinson Crusoe, ya que la novela está muy bien lograda en cuanto a estilo de narración. Es casi íntimo de leer los pensamientos del protagonista. Es como si estuviéramos leyendo su diario o él nos estuviera hablando directamente, cosa que pasó durante el capítulo 7 que llamó mucho mi atención de una buena manera. La ambientación de la época es el punto más fuerte de la trama, ya que al ser una novela de época, un aspecto que yo considero crucial a la hora de leer estas historias es lograr que el lector se transporte a ese siglo, a ese pasado donde las cosas eran totalmente diferentes a como lo es ahora, y eso era lo normal. Además de las descripciones concisas que Robinson cuenta de la isla, lo que es tremendamente favorable a la hora de imaginar lo que sería esa ambientación en nuestras cabezas. Hacia el final de la obra se nos revela la ubicación de Robinson en Latinoamérica, que es el río Orinoco. Debo admitir que mi emoción fue mucha al leer este hecho, ya que en Venezuela se encuentra una octava parte de lo que vendría siendo el río amazónico Orinoco, lo que me permite imaginar que la novela estuvo ambientada en una isla de Venezuela, que estaba poblada por los indígenas y limitada con la Guyana francesa, mejor conocida hoy en día como Georgetown. Temas principales. Los temas más destacables de la novela fueron la obediencia del hombre y la necesidad de libertad que éste ha sentido a lo largo de la existencia, y la religión. Durante todo el desarrollo del naufragio y en reiteradas ocasiones ante el peligro, Robinson hace recurso de la fe y comienza a rezar a pesar de que él mismo sabe que no es tan devoto como debería serlo, e incluso se niega a leer la Biblia que posee hasta ya haber transcurrido 3 años en el naufragio. Esto marca un antes y un después en el personaje, volviéndolo un hombre creyente y obediente ante los deseos de Dios, incluso estando ante las puertas de la muerte, como lo fue la fiebre y el hambre. Robinson es un personaje que sabe que ha cometido errores y se arrepiente verdaderamente de ellos, pero que sigue siendo cuestionable, ya que sigue cometiendo error tras error y cuando aprende una lección parece como si lo olvidara en cuestión de días, llevándonos al lector ante una imagen confusa de narración. Al ser Robinson quien narra la historia, nos envuelve a nosotros los lectores con él mismo. Así que si él se encontraba en un momento de dificultad,
los lectores nos veíamos sumidos en esa desesperación. Trascendencia y repercusión de la obra en otros autores y manifestaciones actuales. Robinson Crusoe se ha convertido con el paso del tiempo en, además de un clásico, en una novela de referencia para los lectores. La obra me recordó indudablemente al Náufrago, película protagonizada por Tom Hanks y que se ha convertido en un clásico del cine. No conozco la inspiración que ésta tuvo para realizarse, pero es cierto que en ciertas ocasiones de desesperación como la fiebre, encontrar vida después de haber estado en un lugar 10 años o el hambre misma, se parece mucho a lo que Robinson Crusoe pasó en su propio libro. También al leer esta novela me hizo recordar mucho a Moby Dick, indudablemente. Y a pesar que ambas novelas son clásicos de época, es imposible no llegar a compararlas teniendo puntos inflexivos tan parecidos como lo son la religión, la bondad humana, la locura en el hombre, el ingenio y la necesidad que tiene la sociedad por conseguir sus metas, además de ser novelas marinas. Cabe destacar que Robinson Crusoe también creó este tópico literario de narración en versión diario de acontecimientos desgraciados. Es un tópico que hasta hoy en día se mantiene en novelas tanto juveniles como más adultas, presentándonos un protagonista un poco más débil, menos valeroso y más humano, algo mucho más parecido y en el que el lector puede conectar más fácilmente. Opinión personal de la obra. Una de las razones por las que me incliné a leer Robinson Crusoe fue que al tener 9 años leí este libro por primera vez y en la actualidad no recordaba nada de la historia en lo absoluto. Así que me decidí por leer otra vez esta icónica historia entre las novelas de marineros. Por lo general las novelas de aventuras y fantasía me encantan. También ver el desarrollo del personaje principal es una de las ramas que disfruto más leer. Y debo decir que Robinson Crusoe fue exactamente la compleja historia de un hombre desgraciado que yo necesitaba leer. Fue una lectura angustiante, estresante y cardíaca en el buen sentido, que me tenía en el borde de la silla, literalmente, leyendo todo lo que tuvo que pasar ese señor de solo 27 años. Creo que el manejo del tiempo y la ambientación fue un elemento clave para hacer que la historia me atrapara, además de la pluma ligera con la que escribe el autor. Se sentía como si estuviera leyendo el diario personal de Robinson. Así de íntima llegaba a ser la narrativa, haciendo reflejar a un protagonista totalmente transparente y bondadoso que lo único que deseaba era una compañía, como lo dejaba ver al sentir el dolor al matar animales y criando un perro, un gato y un cabrito. Si yo fuera profesora, pondría esta novela como lectura obligatoria, ya que me parece esencial el conocer los cuestionamientos hacia aspectos centrales de la existencia misma, como la religión, la fe, la creencia, la obediencia, la soledad, la bondad y los milagros. Todos estos elementos bajo el ojo crítico de la actualidad. Creo que más de una lección son las que deja esta historia. Algo que me fascinó a pesar de todo lo ocurrido y las tragedias que tuvo que vivir Robinson es que al final su fe tuvo valor y logró ser libre, aun con todas las consecuencias que tuvo al serlo. Siempre he sido el tipo de persona en el que apoya que se lean este tipo de libros y se impongan como lectura obligatoria, pero remarco más la necesidad de leer Robinson Crusoe. Además de ser una novela completamente ligera y corta en el que se nos narra distintas situaciones y nos vamos de lado y lado de un solo hombre, llegándolo a conocer de pies a cabeza, es una lectura necesaria que todo el mundo debería hacer. Así que esa fue mi opinión sobre Robinson Crusoe. Espero que le haya gustado y la veo en un próximo resumen de libros.